Tiene la palabra el señor diputado Álvaro Lima. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a los y las legisladores. Quizás pueda parecer algo reiterativo por su exageración, pero de ninguna manera creo que sea así. El agradecer sinceramente a la Comisión Conjunta de Presupuesto y Hacienda, a los funcionarios y funcionarias que estuvieron abocados a esa tarea. Nos hubiera gustado estar más tiempo, esa es la verdad. Hemos tenido varias ausencias justificadas por un contexto atípico, inusual, sorprendentemente intenso, electoralmente llevado a cabo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, y en el final la enorme satisfacción de haber mantenido el departamento de Salto, el gobierno departamental para la fuerza política. Quiero también destacar y agradecer que para hacer posible esa dualidad de participación, un poco acá y un poco allá, tuvimos el apoyo incondicional del equipo de trabajo. Agradecer a la bancada del Frente Amplio, agradecer a la bancada de Unidad para los Cambios, agradecer al equipo de Diputación del Departamento por Salto. Este proyecto de presupuesto nacional tiene algunas caracterizaciones, creo que en buena medida han sido expresadas a lo largo y ancho de esta jornada que ya lleva casi 7 horas. Y dentro de esas caracterizaciones está, sin duda alguna, o están dos palabras que han sido recurrentes en toda la jornada de lo que va desde el inicio de esta discusión, que es el ajuste y el recorte. Y vamos a hablar un poco del reajuste y del recorte, porque son dos notas, dos caracterizaciones que transversalizan todo este proyecto de presupuesto. Ajuste referente a las remuneraciones de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Bien lo dijeron, bien lo expresaron las autoridades, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en sus comparecencias. Ambos coincidieron en que la previsión para el 2021 es de una progresiva y gradual pérdida salarial para el sector público. También, lógicamente, la incidencia salarial para los trabajadores y trabajadoras de la actividad privada. Y esa es una consecuencia de corte económico que afecta a la vida familiar, que afecta a la vida comunitaria, que por primera vez va a determinar que después de 8, 10, 12 o quizás más años en Uruguay los salarios y las jubilaciones y pensiones no crezcan por encima de los índices inflacionarios. Y eso es un dato no menor que hay que destacar. Es un dato que paraliza la economía y el crecimiento. Y es una preocupación, no para estancarnos en el debate, sino para poder buscar en este tiempo que va a transcurrir, en este tiempo que va a venir, algunas soluciones, algunas propuestas que a partir de una mesa de diálogo se puedan plasmar en concreciones y fundamentalmente en inversiones. Y hablamos con conocimiento de causa porque nuestro departamento en especial afronta un escenario de desarrollo como nunca antes quizás en su historia lo ha tenido. Y en gran parte y en gran medida va a depender de la disponibilidad, de la voluntad y sobre todo de la asignación de recursos del gobierno nacional. Otra de las caracterizaciones que podemos encontrar aquí en cuanto a este proyecto de presupuesto nacional, y es una creación en varios incisos de, efectivamente, consejos consultivos, consejos de asesoría, consejos, órganos de dirección,
de los cuales no surge claramente cuál es y dónde está su sustentabilidad, su viabilidad para sostenerse en el tiempo, cuáles son los recursos que van a hacer posible que estos organismos de conducción puedan cumplir sus cometidos. De hecho, no estamos cuestionando la creación, sino de dónde van a salir los recursos económicos para poder plasmar esta realidad que hace, yo diría, a un robustecimiento del organigrama funcional. Una tercera caracterización de este presupuesto es una desigualdad social y económica que reafirma la línea económica, que no surge, que no se presenta, que no se inaugura con este proyecto de presupuesto nacional. Viene, creo, desde el momento de la instauración en el debate público del proyecto, en aquel entonces de ley de urgente consideración, y antes aún con la adopción de algunas medidas económicas, las primeras que la pandemia bien disimuló, pero que no podemos soslayar ni pasar por alto. El aumento de las tarifas públicas, el aumento del dólar, favoreciendo los intereses de los agroexportadores, el aumento de los precios de los productos básicos. En su momento habíamos presentado una exposición escrita solicitando el congelamiento de la suba de los precios de los productos. Sin embargo, lo que se congeló en definitiva ha sido el salario, y la previsión y la perspectiva a futuro no son alentadoras. Y esas medidas económicas que adelantaron este proyecto de presupuesto y que también plasmaron en la LUC lo que se consideró en su momento como un ajuste fiscal de entre 700, 800 a 1.200, 1.300 millones de dólares. Fue otra de las consecuencias económicas que lo que logran, que lo que alcanzan, que lo que en definitiva producen es marcar ese distanciamiento, esa profundización en la distancia entre quienes más poseen, entre quienes más tienen, entre quienes incorporan el materialismo como pauta rectora de su conducta y la enorme mayoría de la población uruguaya, que ha mejorado significativamente su forma de vida en los últimos años. Profundización de una distancia que además afecta esa calidad de vida individual, familiar y comunitaria. Y lo dijimos en su momento cuando la discusión del Fondo Coronavirus, que establecía obligaciones y por otro lado voluntades. La obligación para algunos de tributar doblemente, con lo cual se lesionaba el principio constitucional de la legalidad, y la voluntad de querer donar para otros, los que más tienen. Ya desde ahí la cosa no era de igual a igual. Y esos antecedentes van marcando una línea de trabajo, una línea de planificación, y que hoy y en estas jornadas que se sucederán hasta el viernes 16 se traducirán seguramente en la aprobación del presupuesto nacional. Pero el presupuesto no es algo abstracto. El presupuesto no permanece en el mundo de las ideas, tiene su aplicación práctica, tiene su incidencia en las áreas de la administración pública para poder en definitiva ejecutar y desarrollar las políticas públicas, las políticas de Estado, y aquellas 3, 4 grandes áreas que siempre han acaparado la atención, la preocupación y el ánimo de los y las legisladores por poder mejorar y aportar: educación, salud, vivienda, políticas sociales. Política de adolescencia. Voy a referirme exclusivamente al segmento de la justicia penal juvenil,
pero no en cuanto a la privación de libertad, sino a los programas que ejecutan las sanciones no privativas de libertad, medidas socioeducativas, en su momento la suspensión condicional del proceso, que fue derogada por la LUC, las medidas cautelares. Ustedes saben que hay en el país 4 convenios, 3 en la zona metropolitana, 1 en el departamento de Salto, convenios entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado a través del INISA, Movimiento Golpe, Renacer y Opción, en la zona metropolitana, programa Miguel Magone de Salto. Estos programas trabajan las sanciones no privativas en el marco de la doctrina de la protección integral, a contrapelo, a contramano de lo que se aprobó en la LUC, de la línea imperante, del endurecimiento de penas, del control punitivo estatal que se filtra del Poder Judicial y se ensancha a los diferentes estamentos de nuestra sociedad. A partir del 1 de marzo, los presupuestos de estos convenios se vinieron al 50%. Bajaron las horas, se transformó la modalidad de atención, bajó la cantidad de adolescentes atendidos. Creo que no es una buena señal coartar las oportunidades o las posibilidades de quienes por fuera de un centro de reclusión o de privación intentan por todos los medios y por todas las formas cambiar la pisada. Ahí hay un recorte. 1 de marzo. En el segmento vivienda, aquí hay diputadas que han trabajado y que se especializan en esa área. No quiero entrometerme en terreno ajeno, pero nos preocupa qué va a pasar con el sistema cooperativo. Nos preocupan los 73 sorteos de cooperativas, nos preocupan las 73 cooperativas con sorteos pendientes, dije bien. Nos preocupan las 2.406 soluciones habitacionales pendientes de ejecución, a raíz de esa reducción presupuestal que está expresada y que está contenida en este proyecto de ley. Y el anuncio de las autoridades del Ministerio de Vivienda respecto a una nueva modalidad de construcción para una franja que las autoridades definieron con la señora ministro y su equipo, franja sin capacidad de crédito y sin capacidad de ahorro, personas que pagan un alquiler. Y ahí se presentó la figura de un fideicomiso que aportaría 1/3 a la financiación y los 2/3 restantes provenientes de las AFAP. No hay una buena experiencia con respecto a las AFAP, esas personas jurídicas de derecho comercial privado que desde la reforma jubilatoria, la última gran reforma de jubilación, en el año 1996 crea esta figura, crea este instituto. La mayoría han dejado de existir, se han fundido, se han perdido por ahí los ahorros previsionales. Algunas han invertido en la industria forestal, que está de moda. Y nos preocupa cómo es que se va a sostener en el tiempo la financiación de este programa. ¿Quiénes van a pagar? Y ahí el informe en minoría establece repartido 211, página 390. Cabe señalar que el proyecto de ley autoriza al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial a participar de fideicomisos, comprometiendo por más de 20 años una parte importante de los recursos del Ministerio y generando deudas a cargo del Estado.
los mecanismos de aportación, de contratación, los beneficiarios, los administradores de dichos fondos, las características de las viviendas a construir con esos fideicomisos y su ubicación, los riesgos que asume el Estado en el proceso de construcción y en la financiación, por citar algunos elementos, son totalmente inciertos a la fecha. Esta es la preocupación que mantenemos. ¿O qué va a pasar con la urbanización de los asentamientos? Que hay experiencias exitosas en todo el territorio nacional, más de 100 intervenciones de urbanización de asentamientos. Nos preocupa que el PMB haya pasado a la órbita de presidencia de la República, bajo el argumento de buscar un mejor relacionamiento con los gobiernos departamentales y las empresas. Pero eso se ha dado, se ha cumplido, ha estado bien. Creo que la línea hubiera sido potenciar ese relacionamiento y permanecer el PMB en su geografía natural, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, ya no de Medio Ambiente. Es otra de las caracterizaciones a las cuales queríamos hacer mención. Educación. Y aquí voy a referirme a la educación universitaria. La universidad es muy importante para nuestro departamento, para la región litoral oeste. Salto es la sede del CENUR, del Centro Universitario Litoral Norte, y es muy difícil, es muy distinta, es muy diferente. Nada tiene que ver aquella universidad de los años 90, cuando ingresamos a estudiar, con la de nuestros días. Por dos aspectos claves y decisivos. Dos logros: la descentralización territorial. Antes, para estudiar alguna carrera terciaria había que trasladarse a Montevideo, salvo que eligiéramos alguna de las 4 o 5 carreras, de las clásicas, históricas o tradicionales que sí estaban arraigadas y comprendidas en Salto. Y la democratización al acceso educativo terciario. Esto ha sido brutal en el tiempo, la incidencia que ha tenido este elemento. Hoy existen 3 centros universitarios regionales: el Litoral Norte, Artigas, Salto, Río Negro, Paysandú; el Centro Universitario Noreste, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo; el Centro Universitario Oeste, 33, Rocha, La Valleja, Maldonado, más la UTEC, más la ORT, más la Universidad Católica. La propuesta diversificada de la educación ha sido importante. Y uno entiende por todo esto la preocupación de las autoridades de la universidad, la preocupación de su rector Rodrigo Arim, la preocupación del Consejo Ejecutivo que nos recibió en Salto el pasado día miércoles. Y quisiera compartir respecto a esto algunos elementos. Por ejemplo, la propuesta de la universidad. Lineamientos estratégicos. Consolidar a la Universidad de la República como un centro de excelencia en las funciones de enseñanza, investigación, extensión y atención a la salud. Generalizar el acceso a la educación universitaria en todo el país. Fortalecer a la universidad como una institución inclusiva, transparente y ágil, con una estructura organizativa, académica y edilicia de vanguardia. La UDELAR para todo esto propuso un aumento de presupuesto progresivo para los 5 años igual a un 49%, en forma escalonada, reitero. Respuesta del gobierno: igual presupuesto, congelamiento, que es un freno y una regresión. En 5 años la universidad no va a estar en el mismo lugar como universidad para seguir desarrollando las 3 funciones gravitantes: enseñanza, investigación, extensión y atención a la salud. Propuestas del gobierno no monetarias. No se permitirán las donaciones especiales, las donaciones modales a la UDELAR. Ustedes recuerden que la ley 18.083
prevé que por cada peso que se dona, el Estado exonera de impuestos a las empresas donantes en un 75% del monto, por concepto de IRAE y del impuesto al patrimonio. Las empresas pueden calificar el restante 25% como gasto de empresa. Bueno, aquí no hubo contemplación. Prohibición de los depósitos en unidades indexadas para el dinero de las inversiones. Sabido es que la unidad indexada es en sí un sistema de reajuste. Combate la depreciación de la moneda y el estancamiento. ¿Cuál sería la afectación? Dice el Consejo Ejecutivo de la Universidad. ¿Cuál sería la afectación del presupuesto propuesto por el Ejecutivo? Comprometer algunas carreras. La licenciatura de recursos hídricos es reciente, tiene 2 años. Se compromete. La licenciatura en la ciencia informática, acá hay un acuerdo con la Facultad de Ingeniería, se iba a arrancar en el 2020. Ahora hay que ver qué pasa. El laboratorio de virología molecular, un laboratorio señero en América Latina, inaugurado hace poco por el investigador Rodney Colina, que hace 10 años que está radicado en Salto con su equipo de investigadores. Cuando la discusión particular, seguramente daremos cuenta de algunos datos estadísticos que hacen a la población estudiantil, al aspecto docente, al aspecto funcional, al impacto económico que genera el movimiento universitario en Salto y que lo elaboró la Universidad Católica en el 2018. Como titular, como adelanto, en el movimiento estudiantil universitario en la ciudad de Salto hay 9.000 estudiantes. Le deja el comercio, le deja la industria inmobiliaria. $38 millones al año. Sí, será importante la universidad para el litoral norte. Se habló también de la parte impositiva, que este proyecto de presupuesto no crea impuestos. Tal vez sí que no crea impuestos. Ahora no hay rebajas de IRPF previstas, tampoco rebajas del IAS. Y para ir finalizando, un pedido reciente llegó en las últimas horas, porque esto se votó. Esto es la norma, creo que es el artículo 679. La Organización de Prensa del Interior, los diarios de los 19 departamentos del país, los diarios tradicionales, los de papel, están atravesando una situación económica bastante compleja, con peligro de sostener sus fuentes laborales, muchos trabajadores en seguro de desempleo. La prensa tradicional, la que leíamos antes de las nuevas plataformas tecnológicas, digitales, antes de los portales, antes del streaming, que todo es muy bienvenido, Acá no se trata de patear lo bueno, ni de ponerse en contra de los avances tecnológicos, pero sí hay una fuente laboral comprometida. Y lo que se aprobó es la eliminación de la obligatoriedad que establecía el artículo 17 de la ley 16.060 de las sociedades comerciales, que habilitaba la publicación de los edictos de naturaleza comercial, tanto en un diario local de un departamento y en simultáneo en el diario oficial. Esto fue suprimido, esto fue eliminado. Dejamos constancia de la obligación exclusiva y excluyente de estampar la publicación en el diario oficial.
Y la otra preocupación que plantea la Organización de la Prensa del Interior es que con un tinte discrecional esto podría extenderse a otro tipo de publicaciones, que son las propiamente del Poder Judicial, cuando hay que hacer una sucesión, una rectificación de partidas, entre otros trámites. Transmito a la Cámara esta preocupación de las últimas horas de la Organización de Prensa del Interior. Y ahora sí termino, porque hay mucha gente que está con el mismo derecho a expresar su sentir respecto a este proyecto. Este proyecto de ley de presupuesto nacional no cuenta, creemos nosotros, con esa solidaridad sociológica. Todas las organizaciones, todas las instituciones, todas las fuerzas vivas, no solo el movimiento sindical, se han manifestado, se han expresado, lo seguirán haciendo. Hemos visto aquí en las instancias de sesiones de la comisión cómo desfilaban y expresaban sus preocupaciones y la necesidad de ser escuchados o oídos, cosa que hay que reconocer que cada viernes la comisión recibió un sinnúmero de organizaciones y de instituciones. Es más, doblegó sus esfuerzos porque se dividió en dos para poder atender la mayor demanda posible. Pero este proyecto de ley de presupuesto también genera un sentimiento muy profundo de sentirse un poco radiado, un poco no tenido en cuenta, con poca cercanía, con poca empatía colectiva. Creemos que en definitiva, si tuviéramos que dejar una reflexión global de este proyecto de 723 artículos, eran 689 y ahora son 723. Bueno, y nos quedaremos con esa impresión de que ha logrado sacudir las más sólidas tristezas. Muchas gracias, señor presidente.